Existe una fuerza económica y demográfica masiva. O sea, estamos hablando de una población que supera a la de varias naciones europeas enteras. Sí, totalmente. Genera decenas de miles de millones de dólares al año, tiene rutas comerciales establecidas, talento científico de primer nivel y un peso geopolítico innegable. Pero a ver, si buscas este coloso en un atlas tradicional, pues simplemente no aparece. Exacto. Es invisible. Las fronteras físicas trazadas en el papel no logran capturar su existencia. Y los mapas convencionales, lo vuelven un fantasma. Y ese es, digamos, el gran punto ciego de la administración pública y de la geopolítica tradicional hoy en día. Se asume, por pura inercia, que la influencia de un municipio o de un estado termina exactamente ahí donde se levanta la aduana del país vecino. Ajá. Ignorando por completo las redes humanas que, trascienden esas barreras. Claro. Hola y bienvenidos a este análisis a fondo. Hoy nos vamos a sumergir en un editorial que de verdad es sumamente revelador. Viene de la revista Interalcaldes y se titula El Estado 33 está preparado. Es un texto fundamental, fíjate. Sí, lo es. Y la misión de este recorrido para quienes nos escuchan es entender cómo la diáspora mexicana en el exterior necesita, de urgencia, dejar de ser vista como una simple fuente de remesas cargadas de nostalgia. Esa visión ya caducó. Exactamente. Tiene que ser entendida como el activo estratégico más grande y, lamentablemente, más subutilizado por los gobiernos locales. Bien, vamos a desglosar esto, porque la magnitud del fenómeno rompe cualquier esquema tradicional. Rompe todo, ¿sí? Entonces, a ver, ¿de qué tamaño es realmente esta población invisible que opera fuera del territorio? Pues mira, para dimensionar el impacto real, el editorial cita datos de la UNAM que son fundamentales para cambiar el paradigma. A ver, cuéntanos. En el año 2023, la cifra de personas nacidas en México residiendo en Estados Unidos era de 10.9 millones. ¡Wow! ¿10.9 millones? Sí. Y esa cifra por sí sola ya representa un reto administrativo gigante. Pero si ampliamos el lente hacia toda la comunidad de origen mexicano al norte del río Bravo, agárrate porque el número se dispara a 37.8 millones de personas. ¡Híjole! 37.8 millones. Para ponerlo en perspectiva y alejarnos un poco de la estadística fría, eso equivale a que la población entera de un país como Canadá, más o menos, estuviera operando, consumiendo, innovando y produciendo fuera de nuestras fronteras. Es una barbaridad demográfica. Es una locura. Y claro, la manifestación más obvia e inmediata de esta población, pues siempre ha sido el impacto económico, ¿no? Claro, el dinero que envían. Pero el volumen de capital que logran movilizar a menudo se subestima en el debate público. Se ve como algo menor. Sí, y es un error gravísimo. El Banco de México documenta cifras que ponen ese volumen en perspectiva. Tan solo en 2025, fíjate, las remesas sumaron 61.791 millones de dólares. Es que es un flujo de capital que compite frente a frente con exportaciones automotrices o petroleras. Exactamente. Pero el dato que verdaderamente cambia las reglas del juego y en el que el análisis de la revista hace mucho hincapié, no es solo la cantidad de dinero. ¿Ah, no? ¿Entonces qué es? Es el método tecnológico utilizado. El 99.1% de esos casi 62.000 millones de dólares entraron al país a través de transferencias electrónicas. Esa cifra es la clave absoluta. El 99.1%. Sí. Y para enero de 2026, el dato se mantuvo altísimo, en 98.6%. Claro, es que la imagen popular, casi folclórica de las remesas, sigue siendo la del billete físico enviado por correo. Ajá, o el sobrecito. Exacto, o la persona haciendo fila frente a una ventanilla polvorienta de telecomunicaciones para cobrar un giro postal. Pero la realidad digital es completamente otra. Lo fascinante aquí es que estamos frente a una inmensa autopista financiera digital. O sea, ya está construida. Sí, es una autopista de 8 carriles, completamente pavimentada, iluminada y funcionando a la velocidad de la luz. Moviendo millones de transacciones sin interrupción alguna. Exacto, pero los municipios, parece que no lo ven. Y esa es la gran paradoja que señala el texto.
Es observar cómo, a pesar de tener esta infraestructura monumental operando a la perfección frente a sus ojos, pues la inmensa mayoría de los gobiernos municipales y estatales la ignoran como motor de desarrollo productivo. Se conforman con verla pasar. Se conforman con observar cómo esta red de fibra óptica financiera se utiliza casi de manera exclusiva como una tubería para el gasto corriente familiar. Claro, el flujo de supervivencia. Hablamos de la alimentación, la colegiatura, la medicina, la remodelación de la vivienda. Sí, cosas básicas. Gastos que son indispensables, claro, pero que se consumen de inmediato. Indispensables, totalmente, pero insuficientes para generar riqueza a largo plazo. O sea, el argumento central es que la confianza tecnológica ya está establecida. La gente ya confía en la app, en la transferencia. Exacto. Millones de personas confían en un ecosistema digital para mover el equivalente al presupuesto de naciones enteras. ¡Wow! Entonces, si esa infraestructura ya está madura, el vacío real está en la falta de oferta financiera desde lo local. Es decir, aprovechar esa misma carretera para otras cosas. Sobre esa misma autopista digital podrían transitar instrumentos mucho más sofisticados. Digamos, bonos de deuda municipal, fideicomisos de coinversión para infraestructura en los pueblos de origen. Esquemas de ahorro para el retiro transfronterizo, tal vez. Claro, o microcréditos para detonar negocios locales. Las posibilidades son enormes. O sea, en lugar de solo permitir el paso de vehículos de emergencia y gasto básico, los gobiernos locales deberían estar subiendo a esa misma autopista plataformas de desarrollo económico a largo plazo. Exactamente. Pero, a ver, poner a circular esos vehículos requiere de un nivel de gestión impresionante. El dinero no viaja en el vacío. No, para nada. Responde a la confianza interpersonal y a los proyectos viables. Y aquí es donde el gobierno federal muchas veces se vuelve un cuello de botella logístico. Totalmente de acuerdo. Y eso hace que la transición del poder hacia los gobiernos locales sea urgente. Urgente. Esa urgencia es lo que el editorial define con gran agudeza como la necesidad de una diplomacia económica de proximidad. Diplomacia de proximidad. ¿Suena bien? El documento plantea que la iniciativa para captar esa inversión tiene que descender al ámbito local por pura eficiencia operativa. O sea, un presidente municipal en estados altamente exportadores, como Jalisco, Guanajuato, Nuevo León, Puebla o Baja California, no puede permitirse el lujo de sentarse a esperar. A que la federación le resuelva. A que una delegación federal le resuelva sus estrategias de internacionalización. No hay tiempo. Claro. La estrategia local implica mapear a sus propios ciudadanos, pero, y esto es crucial, dejar de mapearlos con ese antiguo enfoque asistencial. ¿Ese donde el alcalde viajaba al extranjero a pedir? Sí, a pedir donaciones para pintar la plaza central o arreglar la iglesia. O sea, imaginemos un municipio en Jalisco que busca detonar un clúster tecnológico. Ajá, buen ejemplo. Si la autoridad local logra mapear y contactar a 30 ingenieros de software, desarrolladores y gerentes de proyecto nacidos en su municipio que hoy trabajan en las empresas más grandes de Austin, Texas, el paradigma cambia por completo. Totalmente. El municipio ya no necesita pagar millones a firmas consultoras internacionales. De pronto, tiene a sus propios embajadores y asesores técnicos sentados justo en el corazón de la industria estadounidense. Y ese ejemplo ilustra perfecto la evolución que demanda el entorno actual. Las fuentes analizan la trayectoria histórica de lo que se conoce como el Club de Oriundos. Ah, sí, las asociaciones de migrantes. Exacto. Asociaciones que el Migration Policy Institute ha documentado extensamente. Estos clubes fueron y siguen siendo inmensamente valiosos para sostener el tejido social y canalizar fondos filantrópicos para, clínicas o caminos rurales. Pero el salto cualitativo requiere que esa organización social madure, ¿no? Tienen que evolucionar. Deben pasar de ser entidades de simple obra comunitaria para transformarse en verdaderas incubadoras de cadenas binacionales de valor. Atrayendo compradores y transfiriendo tecnología. Exacto. Y aquí es donde se pone realmente interesante. Porque toda esta urgencia de activar una diplomacia local no está sucediendo en un periodo de calma, precisamente. No, para nada. El entorno macroeconómico internacional es una olla de presión. A ver, revisemos los datos del contexto para la audiencia. México reportó en 2025 una inversión extranjera directa histórica, superando los $40.871 millones. Un récord absoluto. Sí. Además, se registró un intercambio comercial récord con Estados Unidos, de $873 mil millones. Es un escenario de altísimo voltaje comercial,
Pero ojo aquí, la vulnerabilidad es abrumadora al notar que el 80% de todas las exportaciones mexicanas dependen de un solo país. De un solo mercado, sí. Y todo este volumen choca de frente con la realidad de la revisión del Tratado Comercial, el TEMEC, en marzo de 2026. Si conectamos esto con el panorama general, la diplomacia de proximidad deja de ser un concepto académico, ¿sabes? Se convierte en una estrategia de supervivencia. Literalmente. Las negociaciones federales de tratados comerciales están siempre sujetas a la volatilidad política, a las amenazas arancelarias de última hora y pues a presiones geopolíticas constantes. Sí, es un terreno muy inestable. Entonces, ante esa fragilidad e incertidumbre, el editorial describe a la red de connacionales en el exterior como un amortiguador estratégico indispensable. Me gusta mucho ese término, amortiguador estratégico. Detengámonos en ese concepto un momento. ¿Cómo opera exactamente un amortiguador estratégico en la práctica comercial del día a día? Mira, su función principal es anular los costos de confianza. Costos de confianza. Sí, que son la barrera invisible más cara en el comercio internacional. Para entender su impacto, pensemos en un productor mediano de calzado en León, Guanajuato. Ok, lo visualizo. Que intenta colocar su producto en las vitrinas de Chicago por primera vez. Llegar a ese mercado en frío significa invertir un capital que probablemente no tiene. Claro, en abogados, estudios de mercado. En traductores, representantes de ventas que construyan credibilidad ante compradores que jamás han escuchado de su marca. El riesgo de quiebra antes de vender el primer par de zapatos es altísimo. Altísimo. Pero, ¿qué pasa si resulta que el gerente de logística o el comprador regional de una gran cadena de distribución en Illinois creció en el mismo barrio en León? ¡Wow! Claro, el costo de confianza desaparece casi por arte de magia. Exacto. Esa conexión de origen actúa como el atajo empresarial definitivo. Se comparten, digamos, los códigos culturales de negociación, se eliminan las barreras de comunicación. Y puertas comerciales que normalmente tardarían años en ceder, pues se abren rápidamente. Y es fundamental recalcar que este mecanismo trasciende a Norteamérica. O sea, los datos muestran que el comercio de México con la Unión Europea movilizó más de 53,000 millones de euros en exportaciones europeas y más de 29,000 millones en productos mexicanos. Es un flujo gigantesco también. Lo es. Entonces, frente a cualquier fricción diplomática o arancelaria con el vecino del norte, contar con una diáspora bien posicionada en Europa es como mantener vigente una póliza de seguro comercial. Claro. Pero para sostener ese nivel de exportación, para integrarse a las cadenas globales de suministro y ser competitivos, pues la manufactura básica ya no es suficiente. No, ya no alcanza con eso. Se requiere innovación constante y propiedad intelectual. Y esto nos lleva a una dimensión de la diáspora que sistemáticamente se queda fuera de los titulares, el talento altamente calificado. El famoso brain drain. Exacto. Se habla constantemente de la fuga de cerebros como una tragedia inevitable, pero el análisis sugiere que los gobiernos locales deberían enfocar su energía en la retención y vinculación de esas mentes brillantes. Y es un cambio de perspectiva absolutamente necesario. La narrativa pública ha tendido a homogeneizar a la comunidad en el exterior. Sí, meten a todos en la misma caja. Invisibilizando por completo el denso capital intelectual que reside fuera del territorio. Mira, el Instituto de Mexicanas y Mexicanos en el Exterior impulsó la creación de la Red Global MX y sus métricas revelan una realidad distinta. ¿Qué dicen esas métricas? Esta red agrupa a cerca de 60 capítulos operando activamente en casi 30 países, consolidando a más de 6,000 miembros. ¡Wow! 6,000 miembros. Y no son números menores. O sea, estamos hablando de científicos de datos, investigadores médicos, emprendedores tecnológicos y altos directivos corporativos. Es todo un ejército de conocimiento listo para ser desplegado. O sea, si consideramos la urgencia que tienen los municipios por aprovechar la relocalización de empresas, el famoso nearshoring, que está en boca de todos. Sí, el potencial de esta red es incalculable. Un gobierno estatal podría, no sé, establecer alianzas directas con este talento radicado en Berlín, Toronto, Londres o California. Y ojo, no con la intención romántica de que regresen físicamente a sus ciudades de origen. No, claro que no.
sino para establecer programas de mentoría remota, formación dual para estudiantes de ingeniería locales, desarrollo conjunto de patentes tecnológicas. O simplemente para servir de enlace directo en la atracción de proveedores europeos hacia parques industriales en México. Claro. Y incluso este potencial de intermediación puede expandir las fronteras tradicionales, fíjate. En 2025, México intensificó un diálogo estratégico con la Unión Africana. Ah, interesante. Para explorar nuevos horizontes, me imagino. Exacto. Horizontes diplomáticos y comerciales. Ante estos mercados emergentes, las redes profesionales de mexicanos que ya están insertados en sistemas logísticos y universitarios globales pueden actuar como los facilitadores ideales. Imagínate, una ciudad portuaria en México buscando abrir rutas de exportación hacia el continente africano. Encontraría en estos profesionales globales a los mejores aliados posibles para sortear la complejidad de nuevos mercados. Sin embargo... Siempre hay un sin embargo. Sí, toda esta proyección teórica choca con un muro práctico. Esto plantea una pregunta importante. Es la duda central de toda política pública en esta materia. O sea, ¿qué incentivo real tiene una investigadora en biotecnología asentada en París o un ejecutivo de finanzas establecido en Toronto para desviar su atención, su tiempo y sus recursos en ayudar a los proyectos de un municipio que quizás dejó hace décadas? Exactamente. Porque, seamos honestos, apelar únicamente a la nostalgia patriótica en un correo electrónico rara vez genera compromisos a largo plazo. Esa es precisamente la trampa de la visión extractivista. Extractivista, qué buena palabra para esto. Sí, porque las administraciones locales suelen fracasar porque su único acercamiento con la diáspora es para pedir. Pedir donaciones, pedir remesas. Pedir favores comerciales. La evidencia que arrojan los programas exitosos, como los proyectos permanentes que la UNAM ha logrado establecer en Boston, demuestra que la relación debe ser recíproca. Tiene que ser un ganar-ganar. Totalmente. Si se espera un compromiso sólido en áreas de inversión o transferencia de tecnología, la agenda gubernamental tiene que ser integral, ofreciendo valor tangible a la vida diaria de la comunidad en el extranjero. Es la necesidad de construir una vía de doble sentido, donde el origen también cuida a quien se fue. Efectivamente. Los modelos de vinculación exitosos documentados en Boston incluyen, por ejemplo, programas específicos de atención a la salud mental para la comunidad mexicana. Qué importante es eso. Sumados a esfuerzos de protección legal y acompañamiento migratorio. Una política moderna desde el nivel local tiene que preocuparse por el bienestar humano de sus ciudadanos, estén donde estén. Claro. Esto implica desde facilitar plataformas de servicios digitales transfronterizos para trámites municipales, hasta financiar proyectos de fortalecimiento de identidad cultural. Educación cívica, apoyo a las segundas y terceras generaciones. Que buscan reconectar con sus raíces, exacto. Pero a ver, al llegar a este nivel de complejidad en las propuestas, pues surge un escepticismo genuino en mí, y es un riesgo que el propio editorial de Interalcaldes no intenta maquillar. A ver, dime. Locales ejecuten una política exterior sofisticada. Sí, suena mucho. Gestionar redes de salud mental en Norteamérica, operar incubadoras binacionales de tecnología, mantener bases de datos avanzadas de talento disperso por el mundo. La gran pregunta es, ¿existe la capacidad técnica real en las instituciones locales de México para sostener algo así? Es una pregunta muy válida. ¿O corremos el inminente peligro de que todo este enorme potencial termine secuestrado por la simulación, convertido en simples giras internacionales donde las autoridades locales viajen al extranjero únicamente para, no sé, tomarse fotos en mítines de campaña? Y ganar simpatías electorales, claro. Exacto. El riesgo de la simulación es, de hecho, la principal amenaza para el desarrollo del Estado 33. El documento califica explícitamente a la tentación política como un obstáculo histórico. Es que es muy tentador para ellos. Intentar reducir a un bloque demográfico de casi 38 millones de personas a un simple instrumento de propaganda electoral o a un cajero automático de remesas es la receta segura para el estancamiento. Definitivamente. Precisamente por ello, el reto hacia el 2026 y más allá demanda que los gobiernos locales rompan la inercia administrativa y profesionalicen su gestión a niveles sin precedentes. Entonces, ¿qué significa todo esto en términos de ejecución? Si reunimos el impacto demográfico de millones de habitantes, la velocidad de una infraestructura financiera digital consolidada y el inmenso valor del capital intelectual disperso,
¿Cuál es el mapa de ruta definitivo para que un municipio logre materializar esta alianza estratégica? Mira, la ruta crítica exige abandonar la improvisación de una vez por todas. Ya no más ocurrencias. 0 ocurrencias. En primer lugar, los gobiernos estatales y municipales deben implementar padrones inteligentes de talento. Y no se trata de hacer simples censos o listas de contactos en un Excel. Claro, no es un directorio telefónico. No, son verdaderas bases de datos de perfiles profesionales y capacidades técnicas. En segundo lugar, se requiere la apertura de oficinas de vinculación económica con un mandato técnico, estrictamente binacional. Y blindado de los cambios de administración cada 3 o 6 años, supongo. Fundamental. Y tercero, es indispensable diseñar portafolios de coinversión transparentes y establecer alianzas profundas con universidades y consulados. Además de instaurar métricas de éxito que trasciendan la medición básica, ¿no? El retorno de inversión de esta relación ya no puede medirse únicamente sumando los dólares que llegan por transferencias. Exacto. Debe medirse contando las transferencias de patentes universitarias compartidas. El número de empleos generados por proyectos de coinversión comunitaria y las cantinas de suministro internacionales que se instalaron en un municipio gracias a la intermediación de un talento local trabajando en el extranjero. es un cambio de visión brutal. Y las consecuencias de fallar en esta profesionalización son graves. En un entorno internacional marcado por la próxima revisión del TMX por tensiones arancelarias latentes, ignorar el poder de la diáspora condena a las economías locales a un estado de vulnerabilidad perpetua. Sí, se quedan desprotegidas. Sin una gestión activa, el país continuará arrastrando la paradoja de poseer uno de los activos diplomáticos, tecnológicos y financieros más formidables del planeta, manteniéndolo completamente subutilizado. Es un análisis que sacude nuestra comprensión de cómo funciona el poder en el siglo XXI. Para cerrar este espacio, quiero proponer a quienes nos escuchan una reflexión que lleva todas estas ideas a su límite lógico. A ver, te escucho. Si el gobierno de un municipio, sin importar qué tan pequeño sea su polígono geográfico en un mapa tradicional, comenzara a administrar el talento, la innovación y el capital de sus ciudadanos en el extranjero con la misma precisión analítica, la misma estrategia de retención y la misma sofisticación con la que una gran corporación multinacional cuida a sus inversores globales, ¿sería posible que una localidad alcanzara mayor influencia geopolítica y comercial que naciones enteras, operando bajo el modelo cerrado del pasado? Es una pregunta poderosa. La infraestructura tecnológica está encendida y el talento humano está posicionado en las capitales económicas del mundo. Ya están ahí. Las piezas para conformar el Estado 33 están sobre la mesa y completamente funcionales. La interrogante que definirá el desarrollo de la próxima década es si las instituciones públicas a nivel local tendrán la visión y la capacidad administrativa para ensamblarlas. Es un desafío que redefine lo que significa la soberanía y el territorio. Bueno, para profundizar en los datos que hemos analizado, conocer el detalle de estas estrategias de vinculación y ser parte del debate sobre cómo los gobiernos locales pueden dar este salto cualitativo hacia el futuro, la acción siguiente es fundamental. Se invita a los escuchas a entrar a la página de la revista www.interalcaldes.com y a nuestras redes sociales en Facebook, X y LinkedIn, y nos encuentran como Revista Interalcaldes. Agradeciendo siempre el tiempo que dedican a comprender las corrientes profundas que mueven nuestro entorno, nos despedimos por hoy. Hasta el próximo análisis a fondo.